Un saludo muy cálido a toda la comunidad que nos acompaña una vez más. Bienvenidos a Salud en Equilibrio, este espacio de educación en salud preventiva para que vos y tu familia puedan tener una vida en equilibrio y saludable con plena libertad. Mi nombre es Antonella Barres y es un placer para mí dar la bienvenida al doctor Alberto Concolino, que es nuestro guía en este viaje tan interesante. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Nanto, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado la semana? Espero que ustedes también hayan estado muy bien, que hayan visto el programa anterior, porque esto de alguna manera es una continuación donde vamos a ver fundamentalmente el funcionamiento, los síntomas de esta enfermedad tan común que se confunde con otras cosas, por eso vamos a tratar de ser específicos en esto. Y bueno, y daremos algunos tips de tratamiento. Así mismo es, doctor. Y bueno, nos parece muy importante continuar hablando de este tema por la relevancia que tiene en nuestro país, donde vos nos comentabas de que por cada 5 mujeres hay un hombre que padece hipotiroidismo, así que es muy importante para nosotras. Y bueno, doctor, antes de comenzar a hablar de los síntomas ya, me gustaría que podamos recordar un poco la glándula tiroides y su preponderancia en esta enfermedad, el papel que cumple en nuestro cuerpo, porque era bastante simple pero a la vez complejo. Claro, no, para quien no conoce debo reconocer que realmente es complejo. Sí, doctor, pero vos tenés una magia que hace que las cosas más difíciles parezcan sencillas, así que por favor, doctor, recordanos un poco lo que ya nos habías explicado en el programa anterior. Yo sugiero apelar a otra lámina, que es un poquito más compleja que la que vimos la semana pasada, pero engloba y va a servirnos para después hablar de los síntomas. Ok, doctor. Veamos entonces la ilustración y recordemos un poco de lo que hablamos el programa anterior. ¿Recuerdan que hicimos un ejemplo ese del frío? ¿Qué pasaba? Que el cerebro se enteraba que teníamos frío, eso le daba la orden al hipotálamo, y el hipotálamo le daba a su vez una orden a una glándula que tenemos alojada en el cráneo, entre el medio de los 2 hemisferios cerebrales, que se llama hipófisis. La hipófisis, dicho sea de paso, esto es muy importante porque tiene mucho que ver con muchas de las cosas que vimos. La hipófisis es una productora de muchas hormonas que en general son estimuladoras hacia otro tipo de glándulas, como la tiroides, por supuesto, la suprarrenal, las glándulas gonadotróficas, es decir, todo lo que tiene que ver con glándulas sexuales, la regulación de las sales, es decir, lo importante que quiero transmitir en esto es que esa hipófisis, que es muy pequeñita, está muy vascularizada, es decir, hay mucha sangre allí. ¿Por qué? Porque necesita de allí estimular a todas estas glándulas de las que hablamos. Es como el gran director de orquesta de la sinfonía hormonal. Qué importante eso, ¿eh? Ahora, hay todavía algo mucho más trascendente en esto que yo digo, que es casi poético. Pero no es poético, es la verdad. Es la verdad. Fíjense que yo dije recién de que por encima de la hipófisis había un sector del cerebro que se llama hipotálamo. ¿Recuerdan eso? Lo dije recién también. Lo dijimos en el programa anterior. Pero fíjense, ese hipotálamo, ¿qué hay en el hipotálamo? Y podemos decir que en el hipotálamo están los centros de las emociones. Entonces, fíjense qué fantástico. La hipófisis es el gran director de orquesta hormonal, pero la partitura se la escribe más arriba, es decir, en el hipotálamo. Y por eso todo el aspecto hormonal está tan relacionado con las emociones. Y si lo sabrán otra vez las mujeres. Así mismo es. Y la tiroides es uno de los instrumentos más importantes de esta orquesta que cumple un papel fundamental en la regulación de nuestro cuerpo, doctor.
Ahora, volvemos a una cosa, sí, Anton, para que poder cerrar esto y ya irnos de acá. Esa hipófisis produce esa hormona que dije que era la TSH, que era la estimuladora para que la glándula tiroides produzca T4 y T3. sí. Si volvemos al ejemplo del frío que hicimos la semana pasada, esa T4 y T3 cuando resuelven el problema le informan de alguna manera al cerebro que tiene que dejar de producir T4 y T3 o por lo menos liberarla y allí se resolvió el problema. Ahí de esta manera queda más o menos explicado este esquema. Ok, Bien. doctor. Bueno, entonces, cuando sucede ese déficit, porque vos me contabas en el programa pasado de que el hipotiroidismo es un déficit de producción justamente de estas hormonas T4 y T3, ¿cuáles son los síntomas que nosotros empezamos a ver en nuestro cuerpo cuando se produce este déficit? Bien, que ya entonces estamos hablando de hipotiroidismo. Sí. Es decir, y el hipotiroidismo, como dijo el doctor Pereira en el primer programa, puede ser, habitualmente es primario. ¿Qué significa? Que no hay una suficiente estimulación hipofisaria, TSH, para producir hormona tiroidea. Cuando esto se produce, ¿cuáles son los síntomas concretamente? Bueno, el síntoma fundamental, hay muchos síntomas, pero el síntoma fundamental es la fatiga. El paciente con hipotiroidismo te dice, llegan las 4 de la tarde y yo necesito acostarme. Porque realmente la fatiga es muy importante. Por supuesto que para algunos será a las 4, para otros será a las 6, pero la fatiga es un punto cardinal en el tema de sintomatología. Vamos a apelar señor director, a una plaquita para poder ir explicando cada una de las cosas. Bueno, fíjense, acá está, ¿ves? En primer lugar, la fatiga. Sí. Somnolencia extrema. ¿Qué significa esto? El paciente dice, tengo sueño todo el día. No quiere decir que va a estar acostado o va a dormir todo el día, pero digamos que le cuesta a ese paciente llevar adelante el día. Todo le resulta pesado. Hay una lentitud muscular, sobre todo cuando esto es muy importante, cuando el hipotiroidismo es importante, hay casi una lentitud, el paciente camina más lentamente, todo lo hace más despacio. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea estimula la contracción muscular. Por ende, hay poca movilidad al haber poca hormona tiroidea. También dijimos cuando dimos el ejemplo de que cuando un paciente tiene que correr, que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se libera T4 y T3. Bueno, al no haber, o por lo menos al estar disminuida su producción, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, el paciente hipotiroideo tiene 40, 50, 60 pulsaciones por minuto en el mejor de los casos. Una cosa que es clásica del hipotiroidismo es el aumento de peso. No se olviden que la hormona tiroidea regula todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Es decir, de alguna manera es un estimulador metabólico. Y fíjense, si tenemos poca fuerza muscular, si no nos movemos demasiado, si tenemos fatiga, es obvio que va a ser casi imposible que el paciente se mueva. Por lo tanto, va a ser menos actividad física y el metabolismo va mucho más lento y por ende el paciente aumenta de peso. Otra cosa típica del hipotiroidismo que siempre debemos tener en cuenta es la caída del cabello. Caída del cabello es típico, muy típico del hipotiroidismo. Lo mismo que la ruptura de las uñas, con las uñas quebradizas. Ojo, porque aquellos pacientes que tienen un nivel de estrés crónico importante también pierden, es decir, se les cae el cabello, pero no se les quiebran las uñas. Y no necesariamente están fatigados. Ustedes van a ver que hay una gran similitud, porque como les dije, hablábamos el otro día, la hormona tiroidea interviene
prácticamente en todos los tejidos. En todo, por lo tanto, va a dar un sinfín de síntomas, en mayor o en menor grado. Bueno, una de las cosas que dice acá es la voz ronca. Eso es porque los nervios laríngeos, que son los que estimulan a la laringe para que las cuerdas vocales se muevan y podamos nosotros hablar, están muy cerca de la glándula tiroides. Sí. Normalmente también en el hipotiroidismo puede haber un aumento del tamaño de la glándula que se llama bocio, y eso engloba de alguna manera el nervio laríngeo y puede dar una voz ronca. Finalmente hay una cosa que se llama mixedema, no lo voy a explicar porque es rarísimo encontrarlo hoy, porque realmente el tratamiento del hipotiroidismo hoy realmente es muy sencillo. Acá lo que hay que hacer es un diagnóstico precoz, pero una vez que está diagnosticado es relativamente bastante fácil de tratar. Y qué bueno, doctor, que me decís sobre el diagnóstico. ¿Cómo se realiza ese diagnóstico una vez que el paciente se presenta con los síntomas? ¿Se hace a través del laboratorio, de algunas pruebas? Coméntame un poco al respecto. Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta siempre, y los médicos debemos tener en cuenta, que la clínica es soberana. Es decir, si un paciente presenta todos estos síntomas o gran parte de estos síntomas, el diagnóstico está hecho. Pero obviamente hay que ver el grado y el origen de esto, ¿no es cierto? Claro, porque hay muchos tipos. Claro, eso sí se logra a través de ciertos exámenes de laboratorio y ahí debemos tener en cuenta que los exámenes que debemos hacer son las 3 hormonas que fundamentalmente intervienen en este tema. T4, T3 y TSH. TSH, ok. TSH, Es decir, esas son las hormonas que hay que dosar, cuantificar, es decir, que digamos. medir, y de acuerdo a la relación que tengan una con otra, podemos hacer el diagnóstico. Por ejemplo, no quiero entrar en esto que es un poco técnico, pero para que tengan una idea. En el hipotiroidismo vamos a tener es decir, el hipotiroidismo se produce, recuerden, entre otras cosas, por la falta de yodo. Como nosotros somos un país mediterráneo, por eso tenemos tanto hipotiroidismo, porque no hay yodo en nuestra tierra, ¿no es cierto? Entonces, por eso una de las cosas muy importantes es la ley de yodación de la sal. Sí, la sal yodada. Eso es fundamental para poder evitar esta patología, esta enfermedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el hipotiroidismo primario, es decir, cuando por alguna razón no hay suficiente yodo y la hormona tiroides no se puede fabricar, recuerden que es tetraiodotironina, ¿qué va a pasar? La hipófisis, que recuerden que producía TSH, ¿recuerdan eso? No sabe que no hay yodo. Lo que hace es seguir estimulando a la glándula para que produzca. Algo muy similar a lo que pasaba con la resistencia a la insulina. ¿Recuerdan cuando hablamos de síndrome metabólico? Acá pasa casi lo mismo. Es decir, la TSH estimula a la glándula, pero la glándula no tiene materia prima. Claro. Por ende no produce T4. Y ahí es donde se puede llegar a producir lo que se llama bocio, que es el aumento de la glándula sin producción o con menor producción de T4 y T3. Lo interesante de esto es que en ese caso, lo clásico va a ser T4 baja y TSH alta en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, donde hay un exceso de producción de hormona tiroidea, que no es nuestro tema, pero es para que se pueda entender la diferencia, ¿qué vamos a tener? Una TSH baja porque no requiere estimulación y una T4 alta. Entiendo, doctor. Entonces, ¿sería entonces la alerta más clara de hipotiroidismo o hay alguna otra señal que te diga esta es la alerta más clara de que existe esta patología? La alerta siempre son los síntomas. Ok, pero como que se parece a otros... Sí, se parece a otras patologías sin lugar a dudas. Sí. Por ejemplo, como interviene a niveles
de tantos tejidos, entre ellos el cerebro. Entonces, el hipotiroidismo es primo hermano de la depresión en cuanto a la sintomatología en sí. Claro, estoy decaído, Estoy fatigado, cansado, no tengo ganas, quiero dormir. ¿Eh? ¿Cómo hacemos entonces para tener esa, como digamos, definición, esa alerta más clara de que es hipotiroidismo? Y Sería el ahí examen es fundamental laboratorial. el examen de laboratorio. sin Entiendo, doctor. duda. Entonces, recuerdo que en el programa pasado me mencionaste algo sobre el hipotiroidismo subclínico. Eso ¿Qué es es el hipotiroidismo Eso es subclínico? fantástico. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora hablamos de dos hormonas que produce la glándula tiroides, T4 y T3. Pero en realidad hay una tercera hormona que produce que se llama T3 reversa. Repasemos esto. La T4 es una hormona que para activarse tiene que llegar al tejido periférico y transformarse en T3. La hormona T3 es activa entre 15 y 20 veces más activa que la T4. Por eso la glándula tiroides la produce en pequeñas cantidades. Produce el 90% de T4 y apenas un 7, un 8% de T3. Porque si fuera al revés, estaríamos caminando Por la pared. por la pared. ¿Me explico? Entonces, es tan perfecto este sistema, tan perfecto. Recuerden que en el primer programa, creo que hablamos, cuando hablamos de coronavirus, hablamos de que las hormonas es un sistema de información. Creo que con todo esto que hablamos en estos dos programas queda claro por qué decíamos que era un sistema de información. Para terminar con el tema del hipotiroidismo subclínico. Fíjense, subclínico dice. Y dijimos que produce la hormona T4, T3 y T3 reversa. Curiosamente, produce la glándula tiroides una gran cantidad en relación de T3 reversa, mucho más T3 reversa que T3. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es la T3 reversa? Es una hormona tonta. Es igual a la T3, pero no sirve para nada. ¿Por qué, doctor? Porque no tiene función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando produce T3 reversa y es liberada al torrente sanguíneo, tenemos frío. Pero en vez de llegar T4 y T3, la T3 reversa se le anticipa y ocupa el receptor. Y entonces ya no puede entrar a T4. No hay lugar por donde entrar. Al ocupar el receptor, lo ocupa, pero no sirve para nada. Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar los primeros síntomas de hipotiroidismo. Pero ¿qué va a ocurrir? En los análisis no se van a ver. Claro, exactamente. Cuando vemos los análisis, la T4 es normal, Sí. no está baja. Y la TSH está discretamente aumentada. Y otra vez ahí, ¿qué es lo importante? La clínica. Porque tenemos todos los síntomas del hipotiroidismo, de los que hemos hablado, todos o algunos, y de ninguna manera están alteradas las hormonas tiroides, salvo la TSH que está discretamente aumentada. Claro, y qué importante hacer esta detección, porque sin una correcta detección no hay un correcto tratamiento y esto puede derivar, entiendo, doctor, en otras enfermedades. ¿El hipotiroidismo está relacionado a otras patologías? Porque hasta ahora en todos los programas siempre la detección mala o la detección que no se realiza a tiempo deriva en complicaciones. ¿Es el caso del hipotiroidismo? Sí, sin duda, recordar, sí, el hipotiroidismo, si no tratar, decir que ahora es realmente bastante sencillo tratar el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo no tratado va a dar menorragias, es decir, trastornos menstruales, infertilidad, trastornos en la absorción de vitamina A, trastornos en los carotenoides, puede dar insuficiencia cardíaca, es decir,
está absolutamente relacionada. Y una cosa muy importante, está relacionado con el estrés crónico. Recuerden que en el estrés crónico hay un aumento de otra hormona que se llama cortisol. Sí. Recuerdan eso, ¿no es cierto? Sí. El cortisol tiene entre los problemas que tiene, dos cosas muy básicas. Una, inutiliza, o en realidad la palabra no es inutilizar, sino disminuye la acción del sistema inmunitario. Y la segunda cosa que hace es llevarse por delante a la glándula tiroides. Así que fíjense cómo el tema del estrés es prácticamente pandémico, ¿no es cierto? Ahora que está de moda la palabra. Tal cual, doctor. Bueno, y entonces hablemos ya, ¿cómo podemos tratar esta enfermedad desde el punto de vista de la medicina ortomolecular, ¿verdad? Que siempre invitamos a nuestra comunidad a hablar de la atención, la prevención y la educación. Bueno, desde el punto de vista clásico existe la hormona tiroides, es decir, la famosa T4. Sí. Que se puede utilizar en ciertas y determinadas dosis, de acuerdo a, por supuesto no lo vamos a dar acá, pero la T4 es un tratamiento muy efectivo hoy para resolver el problema del hipotiroidismo. Entonces, diagnóstico precoz, observar el tema del hipotiroidismo subclínico, que es el arranque, así como el síndrome metabólico arrancaba y podíamos no tratar de llegar a la diabetes, lo mismo pasa acá. El hipotiroidismo subclínico no tratado finalmente termina siendo un hipotiroidismo concreto y claro. El tratamiento T4, desde el punto de vista ortomolecular, nosotros tenemos muchas veces, por ejemplo, para tratar la T3 reversa. La T3 reversa, que recuerden, ocupa los receptores y hacen que que realmente funcione, el organismo funcione como hipotiroideo, necesita de una enzima que es la que le saca el yodo a la T4 para transformarlo en T3. ¿Sí? Esa enzima requiere de una serie de minerales como es la N-acetilcisteína y el selenio, que son elementos que nosotros utilizamos muchísimo en medicina ortomolecular, con el cual muchas veces resolvemos el tema del hipotiroidismo subclínico, porque hay que tener en cuenta, y con muy bajas dosis de T4, porque hay que tener en cuenta que en realidad la T3 reversa prácticamente no se puede dosar, por lo menos en nuestro país no se mide, y entonces es realmente absolutamente clínico el diagnóstico, insisto, con una T4 casi normal, una T3 normal, porque si la T4 es normal, la T3 va a ser normal, y una TSH discretamente aumentada. Entiendo, doctor. Y obviamente realizando la prevención, ¿verdad? Comiendo sal yodada, por supuesto, atendiendo el tamaño de nuestra glándula, sobre todo teniendo como un awareness de lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Me siento fatigada, me siento cansada, si esto dura mucho, y como vos decís, acudir prontamente a un clínico si es que vemos alguno de estos síntomas. Bueno, doctor, la verdad que esto fue bastante enriquecedor en el sentido de que entendimos muchísimas de las cosas de que hablamos en el primer programa. Como vos decís, esta es una enfermedad bastante compleja, pero de un tratamiento muy simple, entonces lo importante y la estrella, digamos, aquí va a ser el propio paciente con un buen clínico. Así que, doctor, muchísimas gracias por iluminarnos sobre este tema. Antes de despedirnos, vamos a invitarle de vuelta a toda la comunidad que nos acompaña a unirse a la campaña de donación de plasma. Si vos tuviste COVID-19 y te recuperaste, acércate a donar plasma. ¿Por qué, doctor? Porque vos tuviste la ventaja de derrotar al COVID produciendo anticuerpos, que son las defensas naturales que tiene nuestro sistema inmunitario para vencer las enfermedades. Ese plasma mantiene anticuerpos durante un tiempo y sirve en gran medida para poder salvar la vida de alguien que no la está pasando bien con esta patología, con esta enfermedad.
Con tu plasma convaleciente vamos a poder vencer juntos al coronavirus. Así que busca más información en el link que te mandamos más abajo y unite a esta gran campaña. Muchísimas gracias, doctor, por este programa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Y bueno, les invitamos a regresar porque el próximo programa hablaremos de vuelta de algo muy interesante. Sin duda, sin duda. Así es. Bueno, muchas gracias por ser parte otra vez de Salud en Equilibrio. Será hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta la semana que viene.